Sea todopoderoso, sea la gloria por siempre y para siempre. Mi nombre es Jodel González, un enorme placer dirigirme a ustedes en esta oportunidad para abordar un tema sumamente importante, mucho más en el contexto en el que nos encontramos en estos tiempos, o fundamentalmente dos procesos bélicos que captan la atención del mundo entero. Número uno, continúa el asedio por parte de Rusia a toda la región de Ucrania. El conflicto sigue escalando, aunque las noticias se han visto bastante opacadas con lo que acontece en Israel, en el estrecho, toda esta zona de la Franja de Gaza, todo este territorio con los palestinos. El conflicto a partir del 7 de octubre, invasión por parte del régimen musulmán islámico terrorista del gobierno de Hamas, que rige sobre Gaza, y como violando todas las fronteras, cruzando todos los vallados o rompiendo todos los límites con Israel, comenzaron a invadir distintos poblados y a secuestrar personas. Ahí se inició el conflicto, o escala el conflicto a los niveles en los que nos encontramos en el momento de hoy. Noticias tales como el enjuiciamiento del segundo líder fundamental del gobierno terrorista islámico de Hamas, conflictos con todo lo relacionado con el rescate o para rescatar al el gran número de secuestrados por parte del gobierno islámico terrorista de Hamas, y como Israel continuamente trata de llegar a acuerdos de paz, fundamentalmente para intentar intercambiar, promoviendo a través de varios países que están fungiendo como intermediarios, dígase Egipto y otras naciones que tratan de mediar en el conflicto. Pero en el contexto de estos dos eventos y del evento de Israel, fundamentalmente para todos aquellos que profesamos una fe bíblica, nos llama la atención y nos vuelve a desempolvar el tema de la segunda venida de nuestro Redentor. Según el texto bíblico, establece la descripción de este evento partiendo en primer lugar del momento, el instante, del tiempo y espacio, y de ahí entonces parte la primera interrogante de cada uno de los que profesamos fe bíblica. Bueno, ¿en qué día es? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a suscitarse este evento? Y para ello siempre nos va a venir a la mente las palabras de Rab Shaul Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, donde nos describe y de alguna manera nos va anunciando que donde verdaderamente debemos poner nuestra mirada de preocupación, si debe ser centrada en el día o en los eventos que suscitarán ese día. Dice el versículo 2 de esta epístola: porque ustedes mismos saben muy bien que el día de Yahweh, el día del Eterno, como ladrón en la noche, así sobrevendrá. Y todo esto viene a tener como antesala de esta aclaración de que el evento, el advenimiento de nuestro Redentor se producirá en cuanto a día, en cuanto a circunstancia, se producirá con la característica de ser sorpresivo. Así que si bien estamos sumamente preocupados por los eventos que se suscitan, por las guerras, por el conflicto, por la escalada del conflicto israelo-palestino, lo más preocupante no es estar al tanto de las circunstancias para intentar predecir el momento del advenimiento del Mesías, sino estar más atento a los eventos que rodean, que dan a luz ese momento, ese instante, ese día, esa circunstancia puntual y única e irrepetible de la historia de la humanidad, que será el advenimiento de nuestro Redentor.
pero ya con una característica, como bien define en primer lugar San Pablo, que será como ladrón en la noche. Luego entonces, para ampliarnos mucho más, el propio autor nos informa en primera epístola a los Corintios, esta carta tan importante para todos aquellos que profesamos una fe bíblica. Primera epístola a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 5, nos dice el propio autor: y entreguen a este hombre, al adversario, para que su carne sea destruida, para que su espíritu sea salvo en el día de nuestro Redentor. Así que otro aspecto fundamental que el advenimiento de nuestro Redentor, la segunda venida de Cristo, tiene, es precisamente el hecho de que va a estar homologando, el propio autor va a estar igualando que el protagonista de ese día va a ostentar la misma autoridad, unificando, es el mismo ser, es el mismo protagonista, es la misma figura la que se va a manifestar a plenitud en ese día, rompiendo con cualquier tipo de postura dual. Así que el advenimiento propiamente del Señor va a tener la segunda característica. Dice, primero va a ser sorpresivo como ladrón en la noche. En segundo lugar, va a romper completamente para toda la humanidad cualquier tipo de pensamiento dual en cuanto a la naturaleza misma del ejecutante de toda la obra redentora, de toda la obra creadora y de toda la obra enjuiciadora, como va a ser ese advenimiento de nuestro Señor. Porque es precisamente para juicio, para poner fin, para traer, poner el puntillazo final, el colofón del programa de la historia de la humanidad. Para eso es la segunda venida de nuestro Redentor. Entonces, va igualando 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 1 Corintios capítulo 5 versículo 5, poniendo la misma figura. 1 Tesalonicenses define, es el día de Yohei Bakei. 1 Corintios capítulo 5 versículo 5 nos dice, es el día de nuestro Redentor. Así que se rompe cualquier tipo de vínculo y de exposición de dos figuras interactuando en la historia de la humanidad, y ahora mismo se igualan al mismo nivel y se consagra ese día, el día final, el día cumbre, el día de la segunda venida, es entonces definido como el día de ambos, de esas dos figuras, que única razón de ser, de existencia de esas dos figuras, es precisamente para su interacción con la creación, pero que en sí misma no tienen ningún tipo de diferenciación. Entonces, parte el propio análisis, ¿no?, de la segunda venida y de tratar de dilucidar, ¿no?, el día, el momento, cómo va a ser. Ya vimos que será sorpresivo, y en segundo lugar que será definitorio de una única persona. Ahora, la segunda epístola de Pedro, de Simón Pedro, ahí en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, nos dice algo sumamente interesante para nosotros completar nuestro análisis acerca de la segunda venida de nuestro Redentor. Ahí está, segunda epístola de Pedro, de Simón, segunda epístola, en su capítulo 3, específicamente capítulo 3, versículo 12, nos complementa la idea, nos ayuda a comprender mucho más. Dice, y esperando que el día de Yohei Bakei llegue, y trabajen para apresurar su llegada. Ese día traerá destrucción de los cielos por fuego, y los elementos se fundirán por el calor. Pero nosotros, siguiendo esta promesa, esperamos de los cielos
nuevos cielos y nueva tierra, en la cual habite absoluta justicia. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces nos está situando el día. Nuevamente ahora Simón se suma a las declaraciones de Rab Shaul, definiendo al ente ejecutante de ese día, que es el Eterno mismo, como una única figura, como una figura central que desempeñará total función en ese día sin dejar espacio para nadie más. Y nos aporta varios elementos pero que muy interesantes acerca de ese día, de cómo va a ser. Nos da el dato de que si bien es el Eterno el que ejecutará toda la acción se iniciará en los cielos. La acción tendrá un punto de partida desde los cielos. Así que ya vamos descartando todo tipo de teoría de una destrucción del planeta Tierra a partir de una irresponsabilidad nuclear, de una implosión a partir del aumento de los sismos y de los volcanes y de teorías de destrucción masiva, de cambio climático extremo, de inundaciones. No, miren, la escritura por la cual y sobre la cual descansa nuestra fe, sobre la cual ha sido educada nuestra fe, ha sido moldeada nuestra fe y de la cual recibe los nutrientes de nuestra fe. Bueno, la escritura nos está diciendo que el punto de partida de la destrucción del mundo o la transformación que traerá consigo, y es mejor utilizar ese término, la transformación de la creación que traerá consigo la segunda venida de nuestro Redentor, el punto de partida es desde los cielos. Los elementos en los cielos, desde los cielos se fundirán desde los cielos, y lo que habrá sobre la creación es simplemente como la repercusión, esa transformación va a generar o va a ser el producto de un evento que se suscita no sobre el plano de lo terrestre, sino que va a partir del cosmos, va a partir del exterior, va a partir de los cielos. Así que ya por ahí, de alguna manera, es como continúa diciendo en versículo 3, hay una promesa que nos da esperanza. Hay una promesa que nos da confianza. Hay una serie de anuncios como este de Pedro que nos dice, bueno, no va a ser por ninguna de las cosas que más temor nos dan, ni por lo que los científicos nos están anunciando que ocurrirá, que si se repetirá una pandemia global, que si va a haber una destrucción masiva, que si las guerras van a escalar a una tercera y cuarta guerra mundial, donde a partir de la proliferación de armas atómicas va a haber una destrucción. No sé, la escritura nos está diciendo, no van a causar ustedes la transformación. La transformación la va a causar nuestro Redentor a partir de su segundo advenimiento, y ese segundo advenimiento va a iniciar a partir de una serie de eventos que se suscitarán en los cielos, y que sobre la tierra lo que habrá es una salpicadura, una repercusión, y va a traer entonces de los cielos ese que surge tierra nueva, cielo nuevo. Si la renovación comienza desde los cielos, entonces de alguna manera nos ayuda a nosotros a poner a un lado todo criterio especulativo y teorías de destrucción y de conspiración a un lado, y comenzar a mirar a los cielos, porque desde allá es que no solo vendrá, sino que se suscitará el evento. El punto de partida serán los cielos precisamente. Nos continúa diciendo acerca de ese día, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, segunda a los tesalonicenses también nos aporta elementos sobre ese día. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, específicamente el verso 10, donde nos dice propiamente el autor: Él le permitirá engañar
con todo engaño de injusticia a los que perecen, porque no quisieron recibir el amor de la verdad que los hubiera salvado. Es el que se define como amor, es el Todopoderoso. Y ese día, entonces todo aquel que no profesa el amor a la verdad, que no abrazó esa verdad, bueno, ese día nos dice Tesalonicenses que será el momento de colofón, de juicio sobre los que no amaron la verdad. Hasta ese día se extenderá la prórroga a los malvados. Hasta ese día. Ese día pondrá fin a todo el episodio de calamidad, de maldad, de terror, de agonía, de todos aquellos que insisten en alejarse de la verdad y abrazar la mentira como una ideología, eh, como un fin, como el objetivo de su vida. Y ese día se define entonces bien claro en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 como el último día. Y ahí le coloca Juan en su evangelio, Juan capítulo 12 versículo 48, la definición clara de que es el último día. No hay después de ese evento otra oportunidad, no hay otro periodo, no hay otra fase, no hay otro capítulo donde haya una permanencia de las condiciones que ahora mismo ostenta el mundo. Juan capítulo 12 nos dice con claridad en el versículo 48 y nos acercamos al verso donde nos dice: porque el hombre que me rechaza y no recibe lo que yo digo, tiene un juez que le hará juicio. Ese juez es la palabra que yo he hablado. Es la que hará juicio, la que juzgará en el último día. Así que la segunda venida de nuestro Redentor será sorpresiva, vendrá acompañada de la definición clara del ser y la manifestación única del ser de nuestro Creador. Será el día de colofón, de determinación absoluta. Partirá desde los cielos, el evento tendrá un solo ejecutante de ese día y será entonces ese último y definitivo día donde la característica fundamental va a ser enjuiciamiento, donde el asunto fundamental de ese día será el emitir sentencia, declaración de juicio sobre los que no han amado ni abrazado las palabras de nuestro Redentor. Y el propósito entonces de ese día, ¿cuál es? Bueno, ya estamos adelantando y respondiendo un poco, ¿no? Y va a ser uno de los propósitos es precisamente impartir justicia. Pero impartir justicia a partir del cumplimiento de la palabra, porque es la palabra la que define Juan como la regla que va a estar imperando para pronunciar entonces las sentencias determinadas y al mismo tiempo para pronunciar también las recompensas determinadas. Entonces ese advenimiento, esa venida de nuestro Redentor traerá cumplimiento de la palabra. Juan 14, versículo 3. Ese último día, ese gran día, ese día del Eterno, ese día
que tendrá su punto de partida desde los cielos y tendrá una repercusión sobre la creación de todo este cosmos. Entonces producirá un evento extraordinario que está descrito en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, que es lo que se ha definido como la resurrección, lo que ha definido la Escritura como el levantar de los que ya han fallecido. Y yo le invito a que nos acerquemos a 1 Tesalonicenses y veamos con detenimiento estas palabras, porque será, desde mi perspectiva, el segundo suceso de mayor expresión sobrenatural por la masividad, por la generalidad de este evento, no solo por lo sorpresivo, ¿no? Es levantar de los muertos, no es tipo zombie, ¿no? Se refiere la Escritura a un despertar de los que ya han partido, pero tiene sus características, tiene su porqué, su razón, según la descripción bíblica. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 nos dice pues el autor: y sobre los que duermen, y a esos que duermen, una referencia o una manera de hablar de los que descansan, de los que murieron. No son todo el mundo, sino está haciendo una clara alusión a los hermanos, y no hermanos desde el punto de vista biológico, sino se está hablando de esa hermandad, de profesar al unísono una misma fe, de participar de un mismo credo, de una misma verdad. Dice: queremos que sepan la verdad en cuanto a ese tipo de personas con esas características, para que no se angustien como los que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que nuestro Redentor murió y resucitó, así traerá también el Altísimo a los que han muerto en la verdad, en la fe. Entonces, ese último día, ese día de la venida, bueno, ese día lo acompañará no solo el evento de magnitudes globales, de observarse al unísono en todas las partes del globo terráqueo, como desde los cielos arranca todo el proceso de transformación y de restauración de la creación, sino que se observará a nivel global el evento de la resurrección y el levantar de los muertos y el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta el versículo 18. Y luego entonces hay un tercer evento de magnitudes claras que denotan la sobrenaturalidad. Fíjense que hasta el punto de la resurrección, y vean ustedes cómo va subiendo la parada, la descripción y lo que acompañará la venida de nuestro Redentor en cuanto a categorías de eventos sobrenaturales, va subiendo de nivel. Hasta este punto, o sea, no es mucha sorpresa, o no rompe o sea, no nos da una noticia nueva en cuanto a eventos, el tema del advenimiento de nuestro Redentor. Porque resurrección ya hay relatos en las Escrituras, dígase desde el propio Elías, dígase desde la persona de nuestro Redentor en su primera venida y toda la trayectoria de ministerio
su propia existencia, ¿no? Como, o sea, ya hay eventos en cuanto al tema de la resurrección que nos brindan antecedentes, pero ya este elemento de destrucción de la muerte, como nos anuncia el propio Rabshao Pablo en primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26, ya esto sí rompe completamente con todos los paradigmas, porque aún cuando hay una descripción de la resurrección de Lázaro, él vuelve a morir, él no vive para siempre, aún cuando hay elementos de resurrección y antecedentes de resurrección en las escrituras, las figuras que fueron objeto de ese milagro volvieron a morir. Entonces, este cuarto aspecto que define ese último y gran día, el día de Yohei Bajei, el día del Santo de los Santos, el día de la manifestación del Eterno en calidad de juez. Bueno, ese día tendrá como característica la destrucción de la muerte. Si bien se pondrá fin a toda la impiedad, en el paquete de la impiedad también sucumbirá la muerte, el deceso mismo, como la finalidad de la vida del ser humano. Bueno, ahí está el propósito de reunir a los elegidos, de reunir a los salvos, a los redimidos, a los que profesan una fe genuina, a los que caminan de la mano con la verdad escritural. Tiene, claro está, el propósito de juzgar al mundo, el propósito de poner en alto, de hacer una distinción, de recompensar al creyente, según Colosenses capítulo 3, versículo 4, y fundamentalmente el propósito de poner en alto al pueblo de Dios. Si bien ese gran día tiene el propósito de individualmente recompensar, también de una recompensa masiva a nivel de reconocimiento como pueblo de Dios, según nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 27. Bueno, pastor, el momento de todo ese evento que ya está bien descrito en las escrituras. Y no del todo, faltan elementos, se pueden suscitar muchísimas más preguntas sobre la segunda venida de nuestro Redentor, pero a grosso modo vamos aclarando. Hablemos un poquitico del tiempo. Primero, es de carácter desconocido para nosotros. Mateo capítulo 24, versículos 27 y 36. Leíamos 1 Tesalonicenses 5:2, donde da la característica de ser como ladrón en la noche, como la mujer con sus dolores de parto. Y no nos está diciendo que seremos incapaces de diagnosticar, prever de alguna manera qué sucederá y en qué condiciones sucederá. Esos elementos sí lo podemos hacer a partir del análisis bíblico. Lo que nos está diciendo en cuanto a tiempo es que no hay posibilidad de eh, dictaminar el segundo exacto, el momento exacto en cuanto a tiempo y espacio en el que se suscitarán cada uno de estos eventos que se definen en las escrituras como la segunda venida o el día del Señor. Primero, tiene una condición desconocida en ese aspecto, según nos enseña Mateo 24, 27, después que se proclame todo el mensaje de las escrituras, de la manera en que fue revelado, cumpliendo los estándares y las demandas del autor de esa escritura. Bueno, después de eso, eso es una de las señales, ¿no?, que acompañarán, que nos ayudarán de alguna manera acercarnos a nuestro pronóstico del momento, ¿no?, después
que el mensaje de la Besorá, del Evangelio de salvación, según Mateo capítulo 24, versículo 14, se ha anunciado a todos. Entonces es que acontecerá el último y gran día, luego del surgimiento de la expresión más genuina, de la manifestación más evidente del anti-Mashiach, después de esa materialización plena y detallada de lo que es anti-escritural. Bueno, eso tendrá que acontecer también. En cuanto a tiempo, pastor, bueno, debemos reconocer que 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 nos anuncia que vendrá acompañado o que se iniciará ese momento después de la última del último toque de shofar, de la última trompeta, ¿no? Como es colocado en esta traducción. Y también encontramos que en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 47 nos lo está homologando a los días de Noé. Será como en los días de Noé, en cuanto a sorpresivo, en cuanto a la condición de la gente de incredulidad, en cuanto al bullying hacia esa figura de Noé, ¿no? que representa a ese pueblo que sí estaba de manera laboriosa, preparándose, preocupado por cumplir las determinaciones y orientaciones divinas para salvarse de algo que nunca antes se había experimentado. Y eso tendrá el advenimiento de nuestro Redentor. No hay un antecedente en la historia de la humanidad que podamos utilizar como ejemplo, como un paralelo, como un elemento comparativo. Y por último, la forma, si bien vimos ahí que el punto de partida será en los cielos, encontramos también para reafirmar esto Mateo capítulo 24, versículo 30, que la venida de nuestro Redentor será desde en las nubes. Así que Él es el ejecutante de ese momento y se producirá desde los cielos, por medio de los cielos, y descenderá de los cielos todo cuanto nos está anunciando la palabra. Tengamos presente, por favor, toda esta información, muy pendientes a las noticias acerca de lo que ocurre no solo en Ucrania e Israel, sino en el resto del mundo. Oración, por favor, por todos los piadosos y gente que ama y guarda la palabra, tanto en Palestina, aunque son muy pocos, y en el resto de los países del mundo, fundamentalmente en Israel. Que Yahweh les bendiga, es el deseo de mi corazón, y continuamos en súplica continua preparándonos para el advenimiento de nuestro Redentor. Shalom.